no se vea. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Alguien que me diga? Ya se ve. Ok, a ver, un momento. Ujú. A ver. Ya dejé de compartir, ¿verdad? O sea, ya no estoy compartiendo pantalla. No, ya no, pero Ok. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Vamos a empezar con el tema que corresponde a farmacología. Básicamente necesito que por favor hagan apuntes de esto porque se los van a preguntar y es un tema muy, muy importante. Entonces, vamos a ver farmacología general, o sea, introducción a la farmacología, y vamos a ver las vías de administración, que es lo que les corresponde a ustedes como alumnos que van a presentar para el examen 2. Entonces, vamos con la introducción a la farmacología. Creo que nada tiene que apuntar la definición de qué es la farmacología. Y básicamente se va a definir como la ciencia que va a estudiar a aquellos fármacos o básicamente las sustancias que al interactuar con los animales vivos modifican las funciones de las células, ¿de acuerdo? Fármaco es cualquier sustancia que interacciona con un sistema biológico modificando su funcionamiento. Y este fármaco va a ser empleado en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento. ¿Ok? Las definiciones meramente son las que vamos a ver ahorita y necesitan aprendérselas y necesitan apuntarlas, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, apunten esto. La farmacología, ya dijimos, es aquella ciencia que estudia las sustancias que al interactuar con los animales vivos modifican las funciones de las células, ¿de acuerdo? Hay tres términos que quiero que sepan igual. Xenobiótico, droga y principio activo. ¿Ok? Xenobiótico. ¿Qué es un xenobiótico? Es básicamente toda sustancia extraña al organismo, pero es capaz de interactuar con él y modificar su funcionamiento, ¿de acuerdo? Y una droga. Droga es todo aquel medicamento en su forma natural, como lo encontraremos en la naturaleza. Básicamente, como los vamos a encontrar en las plantas, ¿ok? El principio activo es la sustancia responsable de la acción del xenobiótico. Entonces, por aquí les pongo el ejemplo de la belladona. La belladona es la planta, es la droga. El principio activo, por así decirlo, va a ser la atropina, ¿de acuerdo? Y el fármaco, o bueno, el fármaco propiamente, a través de su principio activo de la belladona, que es la atropina, sale, pues, evidentemente el sulfato de atropina al 2%, que es una solución inyectable que se va a utilizar como medicamento. En este caso es un antiespasmódico que se utiliza en los animales, como podemos ver en este fármaco. Entonces, quiero que sepan que todo fármaco es un xenobiótico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los fármacos son sustancias externas al cuerpo. Las drogas, eso es su naturaleza. Y el principio activo es, ahora sí que la sustancia que vamos a obtener de la droga, que va a ejercer su efecto y que nos va a servir de manera terapéutica. Sigamos. Todo el conocimiento obtenido mediante la investigación de los fármacos en los animales y en el hombre se presenta de la siguiente forma, ya sea en su estructura química, en su acción farmacológica y mecanismo de acción, su farmacocinética, sus interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, efectos adversos y contraindicaciones. Lo que nos corresponde a nosotros es meramente las vías de administración y las presentaciones. La farmacocinética, la farmacodinamia, lo vamos a ver más que nada la definición, no vamos a ver a profundidad de eso. Efectos adversos y contraindicaciones, eso no les corresponde hasta que vean la materia de farmacología, por lo que solo veremos de manera general lo que les corresponde y lo que les van a preguntar en su examen. Ok, tienen que saber que para el estudio de la farmacología, este se va a dividir en dos, farmacología general y la farmacología espacial.
Básicamente, la general va a tratar los fundamentos, va a tratar las leyes y conceptos que aplican a todos, básicamente todos los fármacos, independientemente de su mecanismo. Mientras que la farmacología especial es aquella que se centra en los fármacos específicos para enfermedades, por ejemplo, los antihipertensivos, los antidepresivos, los antipsicóticos, los... a ver, ¿qué otros hay? Pues hay muchísimos, ¿no? Los antiagregantes plaquetarios, ahí ya se dividen en los grupos, ¿ok? Entonces ya se especifica en el estudio de los grupos de cada fármaco, ¿de acuerdo? Se ocupa de los efectos de los fármacos sobre objetos biológicos específicos, pudiendo ser estos un aparato o sistema del organismo, o bien microorganismos o parásitos infectantes, los antibióticos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto de la farmacología general, quiero que sepan que es el estudio de la farmacología independientemente del grupo de fármaco, mientras que la farmacología especial es la que se centra en estudiar grupos específicos, ¿de acuerdo? Lo que acabo de mencionar. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, para que sigamos. Ok, No. vamos a continuar. ¿Cuáles son las áreas de estudio de la farmacología? Tomen apunte, porque esto es lo que les van a preguntar. Primero, la farmacodinamia, ¿ok? Básicamente la farmacodinamia se los puse en esta palabra y quiero que se lo aprendan así, es todo lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, ¿ok? Son las acciones de los fármacos sobre el organismo vivo y los mecanismos involucrados en ella, ¿de acuerdo? Les puse como ejemplo, la atropina tiene gran afinidad por los receptores muscarínicos. Se une de manera competitiva para prevenir la acción de la acetilcolina. A nivel ocular ocasiona midriasis, es decir, dilatación de la pupila. Esto es muy biológico y muy molecular. Les digo, eso lo van a ver en farmacología. De hecho, estas presentaciones eh, son las presentaciones que usé en diciembre para un curso que di a los chicos de segundo año de farmacología. Entonces, básicamente están estudiando lo mismo que estudiaron ellos, solo que les estoy delimitando lo que les corresponde a ustedes y lo que les corresponde ya propiamente cuando estudian farmacología. Entonces, ¿a qué se resume esto? Que la farmacodinamia es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo a nivel molecular, cómo va a llevar a cabo su acción. Y es lo que aquí podemos ver en esta imagen, efectos del fármaco sobre el organismo. Por eso les puse el ejemplo de la atropina, de cómo tiene afinidad por ciertos receptores y evita la acción y evita de que la acetilcolina se una a esos receptores. Porque a nivel fisiológico, la acetilcolina es el principal neurotransmisor, como ya lo deben de saber. Entonces, la acetilcolina, al unirse a los receptores de ciertos organismos, causa, en este caso, por ejemplo, a nivel ocular, causa la contracción de la pupila, ¿de acuerdo? Si nosotros evitamos que la acetilcolina se una, ahora sí, que a sus receptores a nivel de la pupila, no va a causar la contracción, sino que en vez de que se contraiga la pupila, se va a dilatar. Por eso la atropina, al bloquear la acción de la acetilcolina, evita que suceda la contracción de la pupila y ocasiona la dilatación, ¿de acuerdo? Entonces, farmacodinamia es todo lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo. ¿Ok? Sigamos. Farmacología molecular. Básicamente, esta farmacología molecular va a estudiar los mecanismos de acción de los fármacos. Es decir, como su nombre dice, a nivel molecular. Ciencia que estudia detalladamente las interacciones entre las moléculas de los fármacos y los receptores. En este caso, aquí lo podemos ver. Como, como la acetilcolina actúa sobre receptores colinérgicos y cómo ciertos fármacos evitan la acción de la acetilcolina a nivel de los receptores colinérgicos. La farmacología molecular va a estudiar los mecanismos de acción a nivel molecular, ¿de acuerdo? Otro concepto muy importante, farmacocinética. La farmacocinética es lo contrario. Dijimos farmacodinamia, lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo. La farmacocinética, lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tomamos un medicamento, por ejemplo, por vía oral, este medicamento se va a ir al estómago, del estómago se va al intestino, se absorbe, luego pasa al hígado, de ahí lo eliminamos perdón, pasa al sistema circulatorio, ejerce su acción a los órganos del cuerpo y finalmente lo eliminamos por la orina o por las heces. Entonces, todo ese proceso que lleva en nuestro cuerpo los fármacos es lo que estudia la farmacocinética. Y esos procesos se dividen en cuatro partes: absorción, distribución, biotransformación y eliminación, que quiero que lo apunte, ¿de acuerdo? La farmacocinética determina los procesos de absorción del medicamento, de su distribución por el cuerpo y por la sangre, de su biotransformación a nivel del hígado y de su eliminación a nivel renal y a nivel de las heces.
Son los cuatro procesos o características que conforman a la farmacocinética: el proceso de absorción, distribución, biotransformación y eliminación. ¿De acuerdo? Farmacogenómica. Básicamente, esta investiga los genes a nivel los fármacos y la relación que tiene con los genes de ciertas personas. Se refiere a las diferencias de los genomas de diferentes personas que dan lugar a diferencias en la respuesta de los fármacos. En otras palabras, la manera en que responden los individuos a un medicamento en particular, porque no todas las personas reaccionan de la misma manera a los fármacos. Hay personas que, por ejemplo, pueden ser alérgicas a ciertos fármacos, hay personas que van a responder de manera más rápida a ciertos fármacos o son susceptibles a otros fármacos, ¿ok? Entonces, la farmacogenómica se encarga de estudiar aquellos genes de cómo es que varía tanto la respuesta de las personas hacia los fármacos. Si diferentes personas tienen genomas ligeramente diferentes y esta diferencia en la secuencia del ADN tendrá influencia en la respuesta a un medicamento, pues la respuesta es lo que están buscando y evidentemente sí habría una respuesta, ¿ok? Porque como las personas tienen diferentes genes, lo que se busca es ver de qué manera para genes específicos en las personas podemos crear medicamentos que sean más efectivos para unas personas que para otras personas. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que son específicos o funcionan mejor para las personas de raza negra que las personas de raza blanca y viceversa. Y todo eso es lo que estudia la farmacogenómica y lo que se ha ido descubriendo para el bien de la medicina. La farmacometría, básicamente aquí no hay mucho rollo. Aquí lo dice la definición. Ciencia que estudia la relación entre la dosis de los fármacos y la magnitud de las respuestas que éstas generan. A mayor dosis, mayor respuesta. A menor dosis, menor respuesta, pero si nos pasamos de la dosis, llegamos a una toxicidad, ¿ok? La farmacometría básicamente va a determinar la cantidad de fármaco que se debe administrar para obtener una respuesta biológica adecuada, ¿ok? Esta rama de la farmacología no se puede separar de la posología. No sé si puse definición de posología, pero de una vez les digo, la posología es básicamente la rama de la farmacología que se encarga de estudiar la dosificación de los fármacos, no hay más. Farmacognosia. Básicamente describe el origen de los medicamentos y sus características físicas y químicas. En otras palabras, es el estudio de las drogas como tal y su origen natural, ¿ok? La farmacognosia estudia las drogas, estudia las plantas y cuáles plantas son medicinales y cuáles plantas no lo son. ¿Ok? Esa es la farmacognosia. Farmacia. La farmacia es la rama de la farmacología que se encarga de la preparación de los medicamentos en formas adecuadas para su administración con fines terapéuticos. Creo que eso no hay mucho pierde en la definición de qué es una farmacia. Toxicología es la ciencia que va a estudiar de manera en la que los venenos naturales o los fabricados por el hombre producen efectos nocivos en los organismos. La toxicidad depende de diferentes factores, de la dosis, de la duración y de la ruta de la exposición, ¿ok? La forma y la estructura de la sustancia química y los factores humanos individuales. Y aquí les puse un ejemplo. La administración de paracetamol a dosis tóxicas mayores de 150 miligramos por kilogramo en menores de 8 a 12 años y en adultos de 7,5 a 8 gramos se considera ya una dosis tóxica. Esta puede desencadenar un cuadro clínico con una grave afectación hepática. ¿Ok? Entonces, la posología dijimos que es la ciencia que se encarga de estudiar la dosificación de los fármacos. Y gracias a la posología, a la farmacometría, se lleva a la toxicología. ¿Por qué? Porque gracias a que yo sé que a partir de 8 gramos ya es una dosis tóxica en adultos de paracetamol, podemos llevar a cabo la toxicología de buscar cómo vamos a encontrar medicamentos o antibióticos para las intoxicaciones farmacológicas. ¿De acuerdo? Y el antibiótico, pero no antibiótico, el antídoto para las desintoxicaciones por paracetamol es la N-acetilcisteína. Sigamos. Microbiología y la parasitología. Básicamente va a ser la ciencia encargada de estudiar los microorganismos que no podemos ver a nivel ocular y seres vivos que nos generan daño pero que no podemos ver. Y gracias a esta rama, que básicamente se dedica a estudiar los organismos que son visibles a través exclusivamente del microscopio, podemos crear antibióticos y agentes antiparasitarios. Existen, lo debieron haber visto en la clase de ayer con Cafi, y espero lo hayan entendido y lo hayan apuntado. Hongos, bacterias, virus, protozoarios. Bacterias y los protozoarios, mintos, etcétera, etcétera, son aquellos microorganismos que son estudiados por la microbiología y la parasitología. ¿Ok? Y gracias a ellos podemos crear antibióticos y agentes antiparasitarios.
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda o algo no quedó claro? Sí. ¿Cuáles eran los 4 pasos que dijo? De absorción y no sé qué. Es absorción, distribución, biotransformación y eliminación de la farmacocinética. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se detuvo la grabación? Sí. Ok. Bueno, como les decía, la farmacometría va a estudiar cuánta dosificación de fármaco, o cuánto fármaco estamos administrando y cuánta respuesta vamos a tener de ese fármaco, ¿ok? De que necesito administrar 3 unidades de un fármaco para que se genere determinada respuesta. Y hay 3 tipos de respuestas. La respuesta subterapéutica, la respuesta terapéutica y la respuesta supraterapéutica. La supraterapéutica es la toxicidad. La subterapéutica es cuando tenemos una respuesta, pero no es la que estamos buscando. Y la terapéutica es la respuesta que estamos buscando. Mientras que la posología, gracias a la farmacometría, es que farmacometría y posología van de la mano, porque la farmacometría estudia la dosis de los fármacos y el efecto que ocasiona determinada dosis, mientras que la posología solo estudia la dosificación. Gracias a la posología podemos decir, ok, vas a administrar 50 miligramos de paracetamol, 60 miligramos u 80 miligramos de paracetamol. Esa es la posología, la dosificación de cada fármaco, que ya se estudió gracias a la farmacometría. ¿Ok? Si nosotros buscamos, por ejemplo, en dosis adecuada de paracetamol para niños de menores de 18 años, por ejemplo, nos va a decir, esta es la dosis adecuada del paracetamol, tantos miligramos. Esa es la posología, porque gracias a que ya se estudió mediante la farmacometría, podemos obtener la posología de los fármacos, es decir, la dosificación adecuada. Gracias a que por la farmacometría estudiamos cuál es el efecto subterapéutico, terapéutico y supraterapéutico, o más que nada, cuando llega la toxicidad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Necesito que aclaren estas dudas porque créanme que les van a preguntar de esto. ¿Quiénes más tienen dudas? De verdad es que si veo que si levantan la mano no lo puedo ver ahorita. Entonces, que me digan, por favor, prendan su micro. Bueno, yo sí, es que me revolví un poco. Entonces la farmacometría es el que, o sea, mide tanto las dosis como las respuestas y de a partir de ahí se hace la posología que solo se especifica en la dosis adecuada, ¿no? Exacto. Véanlo como experimentos, ¿ok? Para que nosotros sepamos cuál es la dosis adecuada de paracetamol en un dolor de cabeza. Por ejemplo, necesitas 1 gramo de paracetamol para que se quite, no sé, el determinado dolor que tengas, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de, de la espalda o yo qué sé, ¿ok? Para que llegue a su efecto analgésico. Pero para que yo haya llegado a esa conclusión de que necesito 1 gramo, que es la posología, posología es 1 gramo para tal afectación. Necesité pasar por la farmacometría, es decir, por estudios de prueba y error, entre comillas, de, ok, pruebo diferentes dosis para ver los diferentes efectos que llevan a cabo. Eso es la farmacometría. Después de llegar a cabo la farmacometría, estudios farmacométricos. Ok, gracias a eso ya sé las dosis adecuadas y terapéuticas y entonces ya sé la posología de los fármacos. No sé si así queda un poquito más claro. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces yo les voy a hacer las preguntas. Vamos a ver si quedó claro. Pregunta número 1. ¿Quién me responde? ¿Cuál es la rama de la farmacología encargada de estudiar el mecanismo de acción de los fármacos? Farmacodinámica. Farmacodinámica.
¿Todos de acuerdo con farmacodinámica? Sí. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? Si no, ahorita lo vamos a corroborar. O bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que lean las tres preguntas y ahorita les voy a dar 3 minutos para las tres preguntas. Acabando los 3 minutos, vamos a ir uno por uno y me van diciendo sus respuestas. Bueno, ya desperdiciamos un minuto en la primera pregunta, entonces quedan 2 minutos. Pregunta número dos y pregunta número tres. Léanlas con calma y ahorita en 2 minutitos vamos a analizar las respuestas para ver si de verdad quedó claro. Ok, pregunta número uno. ¿Se quedan con farmacodinamia o alguien tiene una respuesta diferente? Yo tengo una diferente porque según yo la farmacodinamia era el efecto que le hacía el fármaco sobre el cuerpo. Y me acuerdo que usted dijo que la farmacología molecular, o sea, era como que el estudiar qué hacía, no sé si el mecanismo de acción a nivel pues molecular en las células. Entonces yo diría que la ¿Cómo C. te, cómo te llamas? Tulma. Ah, Zulma. Pues Zulma, estás en todo lo correcto, exactamente. La rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción a nivel molecular es la farmacología molecular. La farmacodinamia estudia algo diferente, ¿ok? Estudia lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, pero no estudia a nivel molecular. Si bien se ve involucrado, pero estudia más que nada el efecto que ocasiona. Si nos vamos a nivel molecular receptores, que es el mecanismo de acción de los fármacos, esa es la rama de la farmacología molecular. Pregunta número dos, entonces, ¿cuál es la respuesta de esta? La B. La B, exactamente. La farmacodinamia estudia el efecto y la acción que todo fármaco tiene sobre un organismo. Y la farmacocinética que estudia, De que el organismo le hace, no, perdón, sí, lo que el organismo le hace al fármaco. ¿y qué le hace al fármaco? ¿Cuáles eran los cuatro procesos que le hacía? Absorción, distribución, biotransferencia y eliminación. Exactamente. Última pregunta. ¿Cuál es la definición más adecuada de un xenobiótico? La T. La de exactamente toda sustancia ajena al cuerpo capaz de interactuar con él. Muy bien.
Quedó bastante claro entonces, o más o menos claro. Ahí, ¿por qué no se baja? Esa es la primera parte de lo que viene siendo farmacología general. Vamos a pasar con el siguiente tema, que es presentaciones y vías de administración. Y está por aquí lo tengo. Vías de administración. Es el tema que les corresponde. Ok. ¿Cuáles son las principales vías de administración del cuerpo primero? Ya vimos datos generales de la farmacología, definiciones. Ahora, ¿cuáles son las vías de administración? Básicamente se van a dividir en tres: enteral, parental y tópica. ¿Ok? La enteral es toda vía que se va a administrar a través del sistema digestivo. Mientras se administra a través del sistema digestivo es enteral. La parental es toda vía que se va a administrar no fuera del sistema, pero fuera del sistema digestivo, es decir, a través de la sangre, o más que de la sangre, a través de la inyección. Y aquí podemos ver el esquema: parental, vía intravenosa, intramuscular y subcutánea. Toda vía que se administre mediante una inyección es parental, ¿ok? Y la tópica es básicamente la que se debe administrar a través de la piel, ¿de acuerdo? Quiero que sepan que la vía rectal es una vía de administración enteral porque es parte del sistema digestivo, el recto, ¿de acuerdo? Aunque no lo administres por la boca, si es oral es automáticamente enteral. Si es vía rectal también es enteral, porque si bien no lo estás administrando por la boca, lo estás administrando por el recto, pero el recto es parte del sistema digestivo. Ok, principales tres vías de administración. Ahora, la enteral se considera el método más frecuente y cómodo de administrar los fármacos. Profe, la tópica dijo que era a través de la piel, ¿verdad? Sí, mediante pomadas o cremas. Gracias. Entonces, la más cómoda y la más frecuente de administrar es la enteral, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se pueden tragar, colocar bajo la lengua o entre las encías. La primera vía enteral es la oral, ¿de acuerdo? Los medicamentos orales se van a usar por el propio paciente, es una vía muy cómoda para el paciente y es la más usual, ¿de acuerdo? Realmente no hay mucha ciencia en esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vía oral es de las vías con la que tiene la absorción del fármaco más complicada. ¿Por qué? Por el ácido gástrico. Si bien es la vía más cómoda, es la en la cual el porcentaje del fármaco, pues hay que tener en cuenta que hay que crear ciertos fármacos específicos para que el ácido gástrico no elimine el fármaco antes de que se absorba por la sangre. Por eso existen dos tipos de cubiertas: la cubierta entérica y la liberación extendida de los fármacos. Los fármacos con cubierta entérica es una capa protectora básicamente contra el ácido gástrico, y esta permite que pase por el estómago, no se degrade por el ácido gástrico y llegue al intestino delgado para que se absorba. La cubierta de liberación extendida básicamente son cubiertas especiales que controlan la liberación del fármaco, de tal manera que permite que el fármaco se libere en 4 horas, en 5 horas, ¿ok? Que esa cubierta resista determinado tiempo hasta que se libere. Primera vía enteral, oral. Segunda, sublingual o bucal. Las vías tanto sublingual como bucal tienen absorción y tienen unas ventajas en su absorción, de que su absorción es mucho más rápida que la vía oral propiamente. ¿Por qué? Porque el río sanguíneo en la vía sublingual es muy alto, por lo tanto, evita el metabolismo a través del hígado, ¿ok? Como dato que quiero que apunten, la biotransformación, que es el segundo, el tercer proceso de la farmacocinética. La biotransformación es cuando el fármaco se biotransforma propiamente en el hígado, y a ese proceso se le llama metabolismo de primer paso. Cuando tú administras un fármaco por vía sublingual, evitas la biotransformación a través del hígado, por lo tanto evitas el metabolismo del primer paso. Y la biotransformación a nivel del hígado, para los fármacos, ahora sí que elimina el 50% de los fármacos, ¿ok? Por lo tanto, si tú quieres que un fármaco tenga un mayor efecto, tienes que evitar que pase por el hígado, porque el hígado elimina la mitad del fármaco y deja la otra mitad, ¿ok? En cierta manera, pues, si nosotros buscamos un efecto de un fármaco, pues el hígado hace que ese efecto del fármaco disminuya, ¿ok? Por lo tanto, la vía sublingual, al evitar el metabolismo de primer paso, es decir, el metabolismo del hígado, favorece el efecto terapéutico de los fármacos, ¿ok? La vía bucal básicamente implica colocar el medicamento entre las encías. Y este no es una vía muy común, ¿ok? Es vía sublingual.
Ah, y pues nada más aquí me faltó agregar la vía rectal, que como les dije es forma parte de la administración enteral. Ahora, la vía parental, básicamente se introducen los fármacos directamente a la circulación sistémica a través de inyecciones, ¿ok? Esta vía no es muy fácil porque suele causar miedo y temor al paciente porque hay muchísimas personas, incluyéndome, pues no nos gustan las inyecciones. Si bien es mucho más efectiva esta vía de administración que la vía oral, pero pues para evitar dolor, pues no la optamos, ¿ok? ¿Qué fármacos se deben administrar por este medio? Básicamente, fármacos que no sean estables, es decir, fármacos inestables, fármacos con baja absorción intestinal, aquellos pacientes que estén inconscientes o cuando se requiere de un inicio rápido de la acción del fármaco, porque dura segundos. Cuando tú administras un fármaco por inyección o por vía a través de la sangre, segundos dura para que ejerza su acción, a diferencia que pasen horas para que llegue a cabo su acción si lo administras por vía oral. ¿Ok? Primera vía, intravenosa. Es la vía parental más frecuente, se permite un efecto rápido y un grado máximo de control sobre la cantidad del fármaco administrada. Cuando se inyecta en forma, ok, lo puedes administrar de dos maneras, en forma de bolo o en forma de infusión. En forma de bolo es que tú agarras el fármaco, la jeringa y le inyectas todo. En infusión es cuando vemos a los pacientes postrados en el hospital y se les está administrando gotitas de fármaco en determinado tiempo, ¿ok? Está conectando a través de de, o sea, vía endovenosa se le está administrando fármacos mediante infusión, es decir, de poco en poco, de gotita en gotita se le va administrando. Son las dos vías de administrar por vía intravenosa. Ok, siguiente, intramuscular. Básicamente, esta se caracteriza porque los fármacos, al administrarse entre el músculo, se administran a través de un vehículo, se le denomina así un vehículo, que es vamos a decirlo así, una sustancia, sí, vamos a decirlo como sustancia que se encuentra revuelta con el fármaco, que permite su absorción fácil a través del músculo. Este vehículo generalmente tiende a ser el polietilenglicol, que permite o que hace que los fármacos más oleosos, más grasosos, aceitosos o con alto contenido de lípido, es el vehículo del polietilenglicol, favorece esa absorción, ¿ok? Entonces, son para las soluciones acuosas, más que nada la vía intramuscular. A medida que el vehículo o que la sustancia que favorece la absorción del fármaco a través del músculo difunde, el fármaco se precipita en el sitio de inyección y favorece su absorción. El fármaco después se disuelve lentamente, proporcionando una dosis sostenida a lo largo de un intervalo extendido. Lo que caracteriza la vía intramuscular es que no se debe administrar más de 5 mililitros de un fármaco por esta vía. ¿Okay? De lo contrario, puedes generar ciertos efectos adversos. Siguiente vía, la subcutánea. Básicamente proporciona absorción a través de una difusión simple y es más lenta que la intravenosa, minimiza el riesgo de hemólisis o de trombosis. Esta vía, que es la vía subcutánea, evidentemente no se debe utilizar fármacos que causen irritación a la piel, ¿ok? Porque lo administras pues, básicamente el tejido subcutáneo. Ahora, como dato clínico, y fue pregunta de Xani, todo paciente con edema es, es una contraindicación para que administres un fármaco por vía subcutánea. ¿Por qué? Porque el edema, ¿alguien sabe qué es edema? Como una acumulación de líquido, ¿no? Exactamente. Cuando un paciente que tiene demasiado retención de líquidos, le dicen coloquialmente, está reteniendo líquidos esa persona, dicen, de tal manera que los líquidos salen al espacio extracelular, al tejido subcutáneo y se empieza a llenar de líquido intraplasmático, líquidos, ahora sí que líquidos del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, hay que generar fármacos, o más que nada administrarle fármacos que lo obliguen a orinar al paciente para que ese exceso de líquido lo vaya sacando. Entonces, tú no puedes administrar fármacos vía subcutánea porque está lleno de líquido el tejido subcutáneo, por lo tanto, no va a favorecer su administración. Por lo tanto, pacientes con edema son contraindicación para la administración por vía subcutánea. ¿Ok? Y ves pregunta de Exani y a ver si no se los preguntan este año. Última pregunta. Intradérmica. Consiste en la inyección directamente en la dermis, la capa más vascular de la piel debajo de la epidermis. Los agentes para determinación diagnóstica se administran por vía esta vía. No sé si a alguno de ustedes les han hecho pruebas para ver a qué sustancias son alérgicas. Vean esta imagen. Esas son las pruebas de alergia que se hacen. Les administran ciertas sustancias a la piel
para ver su reacción, ver cómo reacciona la piel y determinar si eres alérgico o no a determinadas sustancias. Hay una prueba diagnóstica para la tuberculosis, que es la prueba de tuberculina, que también se hace de esta manera. En la dermis se administra para ver qué tanto se hincha la piel o cómo reacciona para ver si tienes o no tuberculosis o tuviste o no. Siguiente vía, inhalación oral y preparaciones nasales, ¿ok? Básicamente permiten administrar un fármaco directamente en las vías nasales. Los efectos farmacológicos son casi tan rápidos como los de un bolo intravenoso, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque cuando tú administras un fármaco por vía oral, quiero que sepan que la vía nasal o inhalación es mucho mejor que la vía oral. Pero la vía por excelencia, que es la mejor, y si les llegan a preguntar, ¿cuál es la vía de administración? La más efectiva, la que puedes controlar la dosis, la que más rápido lleva a cabo su acción, vía intravenosa. Por excelencia es esa. La vía mediante la inhalación o la nariz es casi igual de efectiva que la intravenosa, pero no tan efectiva como la intravenosa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que llega a los pulmones, pues básicamente llega el intercambio gaseoso y ya, directamente pasó la sangre, ¿ok? Por lo tanto, la inhalación y la vía nasal, evidentemente, evitas el metabolismo del hígado, ¿ok? Pasas directamente a la sangre en vez de que pase al hígado. Es una vía efectiva y conveniente para pacientes con asma y con EPOC, porque evidentemente pacientes con asma y con EPOC tienen broncoconstricciones, sus bronquios respiratorios están contrayéndose y producen exceso de mucosa, están inflamados y tienen mucho moco. Al tú administrar fármacos que relajan las vías respiratorias, pues rápidamente generas una acción de que favorece al paciente. La broncoconstricción son broncodilatadores los que se administran, como por ejemplo el salbutamol. Cuando tú administras estos fármacos por vía oral, pero por vía nasal, pues le estás dando ahora sí que el mejor efecto a un paciente que tiene una broncoconstricción o tiene asma o EPOC. Vía intratecal o básicamente intraventricular, que básicamente es esta vía donde se administran los fármacos directamente al líquido cefalorraquídeo. Por ahí se utiliza el depósito, que es un depósito mediante cirugía debajo del cuero cabelludo, con el fin de administrar los medicamentos contra el cáncer en el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Entonces, básicamente, la vía intratecal o intraventricular es la administración de fármacos a través del líquido cefalorraquídeo. Vean cómo está el reservorio o el depósito de Ommaya. Se administra a través de los ventrículos laterales del cerebro y el fármaco se va administrando de gota en gota para que a través de los ventrículos laterales pase al tercer ventrículo, de ahí al cuarto ventrículo y finalmente a toda la médula espinal o al cuello de cilio y ahí toda la sistema líquido cefalorraquídeo. Finalmente, o casi finalmente, la vía tópica, transdérmica y la rectal. Tópica, ya dijimos, es la administración de los fármacos de forma sencilla. Su objetivo es buscar la administración local a través de la piel de los fármacos. Parches transdérmicos. Es una vía ideal para fármacos que son lipofílicos, es decir, altamente liposolubles o muy aceitosos. Tiene una mala disponibilidad oral. Evita el efecto del primer paso. La velocidad de absorción puede variar de forma considerable. Y la vía rectal. Su absorción es muy errática y muy variable. La biotransformación de los fármacos se reduce en el 50%. Quiero que sepan que la administración de fármacos por vía rectal evita el metabolismo de los fármacos, o más que nada evita la biotransformación del hígado en el 50%, ¿ok? Por lo tanto, es parcialmente bueno en cuestión de evitar el metabolismo por el hígado, pero es una vía de absorción muy mala. ¿Por qué? Porque casi la mitad del fármaco no se absorbe bien por vía rectal. Entonces, si bien igual previene la destrucción por el ácido gástrico, es una vía muy incómoda para el paciente y pues evidentemente no es la más recomendada. Generalmente es utilizado en niños. Los supositorios son los que se administran a los niños en la vía rectal. Pero no es muy recomendable. La verdad es que no es incómoda y pues no favorece mucho la absorción del fármaco. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, entonces yo les voy a hacer las preguntas. Dos preguntas. La primera pregunta. ¿La vía rectal evita parcialmente el metabolismo hepático del fármaco? ¿Verdadero o falso? ¿Quién me dice? La vía rectal evita parcialmente el metabolismo hepático del fármaco.
¿Alguien que conteste? Se supone que no tenía ninguna duda. Es verdadero. Exactamente, es verdadero. Lo mencioné hace 3 minutos. Cuando tú administras un fármaco por vía rectal, el 50% de ese fármaco evita el metabolismo hepático y el otro 50% pasa por el metabolismo hepático. Entonces, dentro de esa manera es favorable, pero pues, su absorción es muy deficiente. Pregunta número 2. ¿Esta vía de administración sí proporciona efectos inmediatos? Sublingual, parche, rectal o subcutánea. Subcutánea. La subcutánea. La D. Subcutánea, exactamente. ¿Por qué? Porque la vía parental es de las vías que más fácilmente favorecen la absorción y los efectos del fármaco. ¿Ok? Eh, ok, por lo visto sí quedó claro. A ver, ¿cuál era entonces? ¿Qué casos estaba contraindicado la administración por vía subcutánea? Por edema. Exacto. Todo paciente edematoso que tenga edema está contraindicado vía subcutánea. Ok. Algo que no haya quedado claro. Acabamos con el tema de hoy de farmacología, lo que les corresponde a ustedes. O alguien tiene alguna. Estas presentaciones las voy a subir porque, pues les digo, son las que utilicé para mi curso de farmacología, entonces sé que les van a servir mucho. El siguiente que, pues no viene en su temario de examen, Tengo una pero pregunta. ajá, dime. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Tengo una pregunta. Es un... Bueno, sí, es que en el examen me vino una pregunta, me vino una pregunta en el examen de ¿cuál es la vida de administración, digamos, más adecuada para un paciente con quemaduras de segundo grado al 90% del cuerpo? Y pues los reactivos eran intravenosa, intradérmica e intramuscular. La respuesta correcta es intravenosa. Intradérmica no, y intramuscular tampoco, porque cuando hay quemaduras se quema la piel y se quema el músculo. Y si está quemado al 90%, entre esas opciones, la más adecuada es la intravenosa. La intradérmica no, porque está quemada la piel. Y la muscular tampoco, porque pues probablemente igual esté quemado el músculo. Hay grados de quemaduras, quemadura primer, segundo y tercer grado. La de tercer grado hasta se carboniza, hasta el hueso llega a ser, o sea, como si llegase hasta el hueso la quemadura. Entonces pasa por la piel, por las 4 capas de la piel, quema el músculo y llega hasta el hueso inclusive. Entonces la más adecuada es la intravenosa. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, gracias. De nada. Ok, miren, vamos a hacer lo siguiente. Ya no me dio tiempo para ver esta. Les digo, presentaciones farmacológicas. No viene en su temario de examen. Pero pues digo, yo la verdad creo que no estaría de mal que lo vieran igual, pero como les digo, el temario es las primeras dos que vimos. Esta, aún así, se las voy a subir para que ustedes mismos la vayan leyendo, ¿les parece? Las presentaciones farmacológicas, y pues ya por su cuenta lo estudian, hacen sus apuntes, y pues ya sería meramente de ustedes, por si les llegasen a preguntar, pero les digo, al menos ahorita que chequé el temario, no hay presentaciones farmacológicas, pero pues no está de más que lo sepan. Y es parte de las generalidades. Entonces les voy a subir esta presentación igual, no la veremos en clase, pero es para que ustedes estudien, si gustan leerla. Son 16 diapositivas y pues para que hagan sus apuntes de aquí. ¿Les parece? Sí. Ok, pues de acuerdo. Terminamos con la clase de farmacología, la sesión de hoy. Ahorita vamos a subir la grabación y voy a subirle la, la clase. Bueno, igual aquí tenemos interacciones farmacológicas, pero pues esto ya no les corresponde a ustedes. Farmacocinética igual.
Mm, me hubiera gustado que vieran todo esto. Bueno, no, porque la verdad es que necesitarían ver fisiología. Pero bueno, las primeras tres presentaciones se las voy a enviar para que las chequen y pues para que lo vayan repasando. Si nadie tiene ninguna duda o pregunta, sería todo por la sesión de hoy de farmacología y nos estamos viendo mañana para la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Gracias.